Hola a todos, qué alegría empezar esta jornada, qué alegría empezar esta iniciativa de poder eh, hacer una introducción y hablar de muchos temas tan hermosos que tiene la Biblia. Eh, yo creo que eso es pues, un excelente momento para arrancar con lo básico, pues imagínate que estos días estaba yo pensando en eso, pues tenemos varios contenidos, he pasado un buen tiempo estudiando de la historia, tenemos otros contenidos eh, de otros temas, como también la relación que tiene la salud con el espíritu, pues la mente, la parte preventiva también de salud. Todos esos temas son importantes. Y, y yo quería compartir, o sea, de lo que yo he aprendido y yo sé que eso es muy valioso y la gente lo aprecia y así como me gusta también aprender de otras personas que han dedicado tiempo y esfuerzo y aprendido también otros temas, así he hecho por todos esos tiempos, por lo menos que yo me acuerde que empecé a dedicar así con más ganas, yo diría unos 16 años atrás, un poquito más por ahí. Y eso para mí ha sido una alegría muy grande, me ha enseñado mucho. Y cuando nosotros compartimos lo que sabemos, pasa algunas cosas. Primero, reforzamos nuestro conocimiento. Dos, aprendemos más porque también buscamos, empezamos a estudiar, para poder compartir más. Entonces, a la vez, crecemos también juntos. Bueno, entonces, yo estaba pensando hacerlo así de forma muy espontánea. A mí muchas veces he estado grabando videos mientras yo camino hacia el trabajo, en el bus o en la calle. Y yo creo que habrá estos momentos también de compartir algunos temas también durante estas oportunidades. Sin embargo, hoy, como estoy en la casa, yo decidí pues abrir como esta pantalla acá y aquí yo puedo escribir. Yo puedo escribir cualquier cosa y eso de pronto nos ayuda a ser más didácticos, o sea, ayuda en en la parte de enseñanza. Entonces, yo tengo aquí en mis manos una Biblia. Esa es una Biblia versión Nueva Reina Valera 2000. Hay muchas versiones. Hay nueva versión internacional y eso, todas las versiones tienen su valor. ¿Qué son las versiones de la Biblia? Nada más, nada menos de que una iniciativa de estudiosos que saben pues, el idioma original y hace una traducción con más conocimiento, o sea, ellos se aferran a otros descubrimientos arqueológicos o teológicos para descubrir un mejor significado de determinada palabra. Y con eso es como por decir, si la Biblia fuera escrita en inglés y tenemos pues diferentes eh, grupos que quieren hacer la traducción, entonces hacen la traducción del inglés. Va a tener mucha semejanza, pero van a tener palabras que son traducidas de manera diferente. Entonces, eso no es que digamos un gran problema en tener diferentes traducciones, ¿ok? Eh, pues para empezar aquí, claro, yo coloqué aquí la palabra en griego, eh, biblia, ta biblia, que Biblia o biblios o Biblia en griego, en el griego eh, antiguo, la lengua muerta que hablaban allá del imperio griego, en el cual también se había hecho una traducción del Antiguo Testamento en griego y el Nuevo Testamento gran parte ha sido escrito en griego, que es la lengua original, lo cual fue escrita, significa libros. Biblia, la palabra en griego nada más significa una colección de libros. ¿Y qué son estos libros? Eh, Me acordé de una cosa. Aprovechar que como es espontáneo, no es grabado ni en estudio ni nada.
Eso es muy importante. Mira que aquí está escrito Santa Biblia, ¿cierto? Santa Biblia, ¿por qué Santa Biblia? Porque es considerada la palabra de Dios. Sí, hay muchos que no la consideran la palabra de Dios, sino palabra de hombres y tal, y que escribieron y después vino, cambiaron muchas cosas y escogieron qué libro va a estar, qué libro no va a estar. Hay muchos que piensan así, pero eso es un pensamiento más bien superficial de lo que pues parece que es. Sin embargo, cuando uno estudia bien la historia, el tiempo, cómo ella fue formada, uno entiende bien que así no fue. ¿Por qué? Porque sería demasiadamente difícil hacerlo. Eh, es más difícil pues decir que ella fue cambiada y tal cuando hay números y números, inúmeras evidencias de que ella se fue preservada a lo largo de los tiempos, demasiada copiada. Es como por decir Dios sabiendo que iba a tener tanta gente que iba a querer destruir la Biblia, cambiarla. Incluso hay una profecía en el final del libro que dice que al que quita algo o añade algo en este libro sufre una maldición. Y te voy a explicar por qué Dios preservó este libro intacto. No es decir, puede haber un error de traducción aquí, allí y por ahí. Eso es obvio, porque hay el talento humano también involucrado en este trabajo de traducción. eh, pero eso es muy relevante. Cuando uno ve su constancia del comienzo hasta el final y la armonía que ella tiene consigo misma, uno primero ve que eso no existe libro igual en el planeta, número uno. Segundo, el libro que más ha sido luchado, que más ha tratado de destruir, ha tenido pues toda una nación, la época de la Revolución Francesa, que ellos se propusieron a destruir la Biblia y quemarla pues en público. Entonces, además de la era de la era medieval, ahí desde los años 700 hasta el año, digamos, 1500 fue cuando vino pues la reforma protestante, pero digamos en ese periodo había un esfuerzo muy grande también de no permitir que la Biblia fuera traducida a los idiomas comunes, solamente tenían en el original, que era el griego, hebreo, en el hebreo, y traducciones de latín, en el latín. Eso eran los idiomas que habían. Eh, pero hubo gente que decía, no, esto tiene que estar en el idioma común de la gente para que todos puedan leer. No permitían, eso era una lucha increíble. Pues, a lo largo de nuestro estudio voy a hablar más de cómo la Biblia sí es realmente un libro diferente, un libro sagrado, un libro que tiene la mano, tiene el trabajo humano, pero tienen también una preservación divina que la mantuvo intacta hasta nuestros días. Incluso si usted va, hay museos muy famosos, Museo de Israel, Museo de Francia, hay museos muy famosos que tienen copias de manuscritos antiguos, originales, escritos, y a los miles, encontrar miles y miles de estas copias. Y si hubiera tenido cambios, si hubiera tenido, o sea, era solamente comparar estos cambios con los miles de manuscritos que se encontraron en la arqueología y lo que se fue preservado. Y ahí entonces podrían comparar y decir, eso no está conforme, eso no está aquí, no combina. Eh, o también el procedimiento de datar, ¿en qué época fue escrito eso? Y ellos examinan el documento y saben qué época fue escrito. Entonces es impresionante cuántas evidencias tenemos, pero la más grande de todas las evidencias de que eso es un libro sagrado y santo es el poder transformador que tiene esta Biblia, que tiene este libro, o estos libros, que son una combinación de libros. Eso cambia vidas, eso cambia a alguien que era ladrón y deja de ser ladrón, a alguien que era corrupto y deja de ser corrupto, alguien que era extremadamente egoísta y pasa a amar a su semejante. Eh, y así es, un libro que han transformado más vidas de cualquier otro libro de la historia de la humanidad.
Bueno, vamos entonces por partes. Yo quería decir que este libro, la Biblia, es como, si es una colección de libros, entonces, ¿cuántos libros tiene? Son 66 libros. Ah, y si yo me equivoco aquí escribiendo, perdóname porque a veces acabo escribiendo en portugués pensando que es español, pero ya, ojalá no me equivoque tanto, pero ahí vamos. Son 66 libros en el total. De esos 66 libros, ella está dividida en dos partes. Eh, déjeme, ¿por qué eso está pequeño? Bueno, dos partes. ¿Cuáles son esas partes? Uno, es conocido como el Antiguo Testamento. Dos, es el Nuevo Testamento. Uno puede abrir la Biblia en el comienzo y ahí tiene el índice, donde aquí va a decir Antiguo y Nuevo Testamento y los libros de cada uno. Eh, ella también, es importante entender que la Biblia no es un libro 100% cronológico. Eh, ella fue compilada, pues el Antiguo Testamento, aquí te voy a escribir acá, el Antiguo Testamento él fue compilado por el pueblo de Israel, o sea, los judíos. Ellos lo hicieron por tradición. Además, ellos eran tan organizados que incluso tienen registros de los nombres de las familias, por eso ellos son tan buenos en saber sus antepasados, los nombres de los familiares, a qué tribu pertenecían. Ellos mantuvieron registros o sea, es tan impresionante. Y esta, de hecho, era una de la misión que Dios les dio como pueblo, preservar los oráculos sagrados. Eh, este, el Antiguo Testamento, él empezó, o sea, va a poner acá también, estos libros fueron escritos por un periodo de 1500 años total, donde empezó con Moisés, que era la primera persona que escribió la Biblia, y fue hasta Juan, el discípulo amado, Juan, que escribió el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y desde Moisés hasta Juan, eso se dio en un periodo de 1500 años aproximadamente. Y un total, aquí estoy hablando de dos escritores, pero hay un total de más o menos 40 escritores o autores o pues colaboradores, colaboradores que escribieron desde campesinos hasta reyes. Eh, y la Biblia tiene una división muy increíble. El Antiguo Testamento, ella se divide, más bien podemos decir que existe los 5 primeros libros de la Biblia, es conocido como Pentateuco o Torá en hebreo. ¿Qué es la Torá? Torá significa el libro de la ley o la ley. Y Pentateuco es por penta, 5, serían los 5 primeros libros, los libros de Moisés que escribió. Y aquí nosotros tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, perdón, Deuteronomio y ya, esos son los 5. Eh, ahí tenemos eh, prácticamente la base de toda teología hebrea, judaica, y en realidad la base de la teología cristiana, porque nosotros lo que hacemos es damos continuidad al libro sagrado. Eh, no paramos solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Hay gente hay un grupo de personas que dicen, no, el Antiguo Testamento no quiero, yo solo me quedo con el Nuevo. ¿Y por qué con el Nuevo? Ah, no, porque el Nuevo habla de Jesús y habla de su amor y todo lo que Él hizo por nosotros. El Antiguo Testamento habla de un Dios distinto, un Dios muy bravo, un Dios que castigaba, que mandaba a matar a la gente. Entonces, no, yo me quedo con el Nuevo. Pero eso es un equívoco, porque en realidad es el mismo Dios.
aquellos que dicen, no, es distinto y tiene ejemplos, pues que mandó matar niños y tal, vamos a mirar todo eso con calma y vas a ver que el Dios es el mismo Jesús que vino, usó, o sea, todas sus enseñanzas se estaban basadas en la Torá, porque él era judío, y estaban basados en la historia y en los profetas, que podríamos concluir que sería todo el Antiguo Testamento, que era la Biblia que ellos tenían. Entonces Jesús cuando hablaba de la palabra, o sea, está escrito, Jesús decía mucho, está escrito, y él citaba, hacía citas de la Biblia. ¿Y qué Biblia tenían? Tenían el Antiguo Testamento. E incluso una vez los judíos quedaron tan enojados que querían matarlo, apedrearlo, porque él había dicho que él era, él dijo como la expresión que se decía del Antiguo Testamento al respecto de Jehová, del Dios eterno, y él decía, antes de Abraham, yo soy. Él decía que era cuando Moisés dijo a Jesús, a Dios que le apareció, dijo, ¿qué digo que es? ¿Cuál es tu nombre? Y él dice, diga que yo soy el que soy. Yo soy. Y Jesús usó esa misma expresión refiriéndose a él. Dice, yo soy. Es que desafortunadamente en el periodo medieval se hizo un tremendo mal testimonio de Dios, diciendo que Dios era vengativo, que quemaba a la gente y tal. Y se usa muchos ejemplos de la Biblia de juicios divinos, por decir, como el fuego que cayó y destruyó a Sodoma y Gomorra. Entonces ellos con eso piensan que pues así era Dios. Pero vamos a ver que no, que la gente, o sea, hay un periodo de gracia, un periodo que está, o sea, la vida que tenemos acá es una vida de decisión, tenemos que tomar decisiones. Y en esta historia de la humanidad que hemos estado viviendo, estamos viviendo un conflicto entre el bien y el mal. Y muchas veces el mal se ha tomado tantas, o sea, se ha establecido de tal manera que no hay más esperanza. O la persona o el grupo, el pueblo, ha decidido realmente estar al lado del mal y no quiere más saber de Dios ni nada. Y si Dios no hace nada, ellos destruyen al pueblo de Dios y dañan su plan de permitir y que la verdad llegue a otras personas. Entonces, como es una lucha del bien y del mal, y este pueblo ya había tomado su decisión de ser mal, continuamente mal, entonces para que este pueblo no destruya el pueblo de Dios, entonces caía juicio anticipado. ¿Por qué anticipado? Porque nosotros sabemos que el juicio es real y va a tener para todos los seres humanos, incluso para los ángeles que cayeron, que siguieron a Lucifer. Entonces hay un juicio establecido, un día de juicio, y ese juicio anticipado es nada más, o sea, para impedir la destrucción de los que todavía querían seguir el plan de Dios y hacer el bien, y con la misión de ayudar a otros a conocer también la verdad. Entonces, por eso se había esa destrucción anticipada, porque al final va a haber destrucción, no hay que engañarnos a nosotros mismos. Entonces, eso es una destrucción anticipada. Entonces, muchos tomaban eso y decían, ah, mira, un Dios que destruye. Hoy también pasa lo mismo. Sin embargo, estamos viviendo una dispensación diferente, donde es un tiempo diferente. Tenemos más conocimiento, pero tenemos menos manifestación, como por decir, sobrenatural, de forma tan clara como antiguamente, como tenía nube, fuego caía del cielo, ángeles aparecían, había mucha manifestación más clara. Entonces, tomar una decisión de rebelión era muy definitivo, decir, pues yo no quiero nada contigo. Y mi plan, o sea, voy a destruir al pueblo de Dios. Entonces, no, Dios no permite, no, yo voy a proteger mi pueblo. Entonces hay esta guerra, este conflicto. Pero vas a ver muchas veces cuando en el Antiguo Testamento el mismo pueblo de Dios se había manifestado rebelión, desobediencia, idolatría, corrupción, derramamiento de sangre inocente, exploración del pobre. Y Dios, con mucha paciencia, mucha misericordia, y decía, cambien, cambien, y enviaba lo que nosotros conocemos como profetas para admoestarles, para avisarles,
para corregirles, hasta el punto que Dios decía, no, ha pasado del límite. Y Dios también quitaba su protección del pueblo y permitía que otras naciones destruyeran o no totalmente, pero afectará el propio pueblo de Dios. Eso está registrado también acá. Entonces eso nos dice que Dios es imparcial. Él no es que, mi pueblo yo lo protejo, a ustedes no. No, en realidad nosotros tenemos el texto allá en Mateo 5 que dice que la lluvia cae para todos. El sol brilla a todos, a los que creen en Dios, a los que no creen, y hay oportunidades para todos. Y hay principios generales que todos pueden practicar, principios como diligencia, esfuerzo, el trabajo duro, todo eso trae resultados. Si uno también es un violador de la ley del hombre, ¿qué pasa también? Le pasa también que le das consecuencias malas también. Uno piensa, a veces dice, ay, pero el mal prospera, mira cómo el mal prospera. Y en realidad es por poco tiempo. Y aún así, no quiere decir también que son felices. Uno a veces se ilude con la riqueza de pronto que son corruptos y tienen mucha plata, mucho dinero, que han robado el Estado, o pues políticos, o que sea, o tiranos, y uno piensa, ve, ¿por qué ellos prosperan? Pero esa es ilusión, no prosperan. Es muy temporario y de hecho vive una vida de mentira, una vida... Imagina, tú puedes imaginar a alguien que es tan corrupto y tú consigues ver a esta persona tan feliz si ni siquiera él puede confiar en su propia sombra. Él no puede confiar en nadie. Él desconfía de todo y de todos y no sabe ni siquiera si la persona que está a su lado lo ama de verdad o le tiene miedo o se me puede entender. Esa en realidad es ilusión. O de pronto un famoso que vive de fama y a veces se hunde en las drogas, en el alcohol o algo porque él no es feliz y no tiene, o sea, busca hacer sentido de su vida, pero en realidad él pagó un precio muy alto para alcanzar de pronto ese patamar, una vida superficial y falsa. Vive doble vidas y la cámara tiene que ser buena, tiene que ser una persona, en la realidad a veces muy mal. Yo he escuchado historias de famosos de Hollywood que sus esposas después hablaron, decían cómo eran maltratadas o cosas así, pero en la cámara son los más buenos del mundo, son los más carismáticos, pero uno no sabe cómo es su vida ya en cuatro paredes. Y así es con nosotros también. A veces también tenemos, sí o no, tenemos a veces en el exterior una imagen y a veces luchamos también con nuestras inclinaciones o a veces también en el cuatro paredes, cuando nadie ve, tratamos mal a nuestro cónyuge o hablamos feo. Entonces, no se iluda con las apariencias. Estamos en un conflicto del bien y del mal. Bueno, una introducción bien diversificada estoy haciendo, pero espero que, bueno, vamos con paciencia y vamos a llegar realmente a hacer más sentido todo eso. A veces pasa conmigo, estoy hablando de una cosa y mi cabeza empieza con tantas cosas paralelas y yo quiero como explotar todo y volvamos acá. Entonces, estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia que podríamos dividir así. Eh, el Pentateuco, la Torá. Podemos hablar de los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Mira, tenemos varios. Tenemos, luego después del Deuteronomio, que significa repetición de la ley. Deute significa dos, o sea, dos veces la ley, dos veces se repite. Es un repaso de la historia, el libro de Deuteronomio, del pueblo de Israel. Usted tiene Josué, Jueces, Ruth, primer, segundo Samuel, primer, segundo Reyes. Estos son libros históricos, son libros que hablan, Josué, de la entrada, la conquista del pueblo de Israel en Canaán, ahí en esta región. Y empieza con la destrucción de Jericó, y ahí va, y el pueblo se va estableciendo, va haciendo la división de las tierras para las 12 tribus de Israel. Y Josué muere, y cuando Josué se muere viene como la época de los jueces. Tiene jueces que son destinados
gente separada para juzgar el pueblo, ayudar a mantener la orden, pero el orden. Sin embargo, la época de los jueces es una época muy complicada del pueblo. Ellos no tenían rey todavía y tenían profetas, tenían jueces que eran para ayudar al pueblo. Dios era su supremo rey. Entonces se guiaban, se basaban en la Torá, los Pentateucos, los 5 primeros libros de Moisés, y con eso era su ley. Allí habían las reglas, cómo deberían hacer, que deberían amar al prójimo, que deberían prestar sin ganancias, sin usura, no cobrar interés de su hermano, ayudar a los pobres. Tenían leyes de que usted hacía tu cosecha y caían cosas. Por ejemplo, digamos, está haciendo cosecha de trigo y se caían pues, las mallas y los trigos. Había la ley que decía que tú no podrías recoger lo que se caía en el suelo. O sea, si se caía, había que dejar. ¿Por qué? Porque así Dios estaba haciendo provisión para el pobre, que si el pobre quisiera, o sea, en una cosecha y él no tenía cosecha de pronto, pero él podría ir y al menos cosechar de lo que se había caído en el suelo, en el suelo, allá de una cosecha de alguien. Eso es increíble. Y uno va a ver eso en la práctica, en la historia de Ruth, porque había el señor Ruth, había estado con problemas, su marido murió, estaba en la tierra ya con, con su suegra y ella vuelve a la tierra y él viene y entonces hay una persona, ¿cómo es el nombre del marido de Ruth? Se me olvidó. Yo sé que su abuelo, ella tiene hijo como Obed, después viene David de ahí. Esa es una secuencia. David viene de esa historia de Ruth con y eh, después me viene el nombre, se me olvidó. Pues aquí es así, en vivo. Bueno, entonces, ¿qué hacía ese señor que quería ayudar a Ruth? Él decía a sus siervos, deje caer más cosas, o sea, no sea tan diligente ahí. Entonces, para que ella pudiera allá y cosechar también. Fue muy bacano. Y eso, ¿qué hacía? Estas leyes hacían con que el pueblo fuera un pueblo muy, muy justo, un pueblo, leyes que habían provisión para el más. O sea, digamos, teníamos una familia, la familia Laurent. La familia Laurent tenía pues la tierra de mi familia. Nosotros era prohibido, o sea, era decir, esta tierra era siempre de la familia Laurent, de los descendientes. Y aún si nosotros estuviéramos en problemas económicos por cualquier razón, mal manejo de la plata, que sea, y nos tocó vender nuestra tierra, nosotros vendíamos. Sin embargo, en el año jubileo, estas tierras eran devolvidas a todas las familias. Si yo hubiera comprado, si de pronto yo era muy bueno en negocios y hubiera comprado algunas tierras, ¿qué pasa? Yo podría explotarlas solamente por un determinado periodo, porque cuando llegaba el año jubileo, tendría que devolver a los dueños, a la tribu que pertenecía, a la familia que pertenecía. Eso era provisión, o sea, con eso impedía monopolios. O sea, que una persona se volvía demasiado rica, compraba demasiadas tierras y otros tenían casi nada. Entonces, él podría explotar porque era muy bueno de negocio, pero solo por un determinado tiempo. Después tenía que devolver. Muy buenas leyes. Es increíble cuando uno ve las leyes de Israel, cómo eran de perfectas para que el pueblo no tuviera gente con hambre. Enfermedades, ya no tendría, o sea, casi no tendrían enfermedades. ¿Por qué? Porque tenían leyes de sanidad, de salud, de higiene. Es demasiado increíble las leyes. Esos 5 primeros libros de Moisés es la base de la economía judaica. Y eso hizo con que ese pueblo se volviera demasiadamente bueno, fuerte, saludable, inteligente. Usted va a ver, hay un texto en Deuteronomio que dice que si tú cumples estas leyes, las otras naciones van a mirar a usted y decir, ¿qué pueblo es este tan sabio, tan bueno? Imagínate. Y así es hasta el día de hoy. Es una bendición que se ha todavía perdurado, ha durado con esta nación que aún han sufrido demasiado con tantas guerras y con tantos desplazamientos. Además también porque también
vino algunas maldiciones también. Tenía bendiciones y maldiciones. Y uno puede leer eso en el libro de Deuteronomio 28, en el capítulo 28, hay bendiciones y maldiciones. Y y después tuvo una maldición muy fuerte que fue cuando ellos, pues a través de la liderancia de los líderes allá en Roma, con los romanos, perdón, no en Roma, ni en Israel, pero con los romanos, mataron a Jesús y decían, su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos, ellos gritaron. Entonces, eso también se cumplió con el tiempo. Eh, bueno, estamos hablando de los libros históricos, entonces ahí están los ejemplos de Josué, eh, jueces, que fue un periodo muy mal, que ellos se olvidaban de Dios, de las leyes, hacían lo que le daban la gana, y muchas veces, ¿qué pasaba en ese periodo de los jueces? Dios quitaba su protección y venían pueblos vecinos y los oprimía, los vencía, les cobraba impuestos y le hacía un yugo pesado sobre ellos, hasta que ellos clamaban a Dios y pedían perdón. A lo largo, eso no, a veces 20, a veces 30, 40 años así, subyugados por otra nación, hasta que Dios les escuchaba su oración y enviaba un libertador. Hay varios libertadores en el libro de los jueces que son conocidos pues como, eh, ahí tú tienes Sansón, era un juez que fue con la intención de libertar al pueblo, Débora, Gideón, Jefté y varios otros que eran gente que Dios había levantado para que fueran fieles y sirvieran de libertadores para el pueblo. Y ahí el pueblo se humillaba, pedía perdón, quitaba sus ídolos y volvían al Pentateuco, o sea, a los libros de la ley. Y Dios entonces decía, bueno, voy a estar, ¿ustedes quieres que yo esté contigo? ¿Quieres que yo sea tu Dios? Ok, entonces yo voy a ser tu Dios. Y ahí derrotaba y quitaba las naciones vecinas y ahí pasaba el contrario. El pueblo de Israel ponía impuestos y sobre las otras naciones y dominaba las naciones que estaban alrededor. Bueno, desafortunadamente tenemos como estos altos y bajos en estos libros. Entonces Josué, Ruth, y ahí primer Samuel, y ahí va, segundo Samuel, los libros de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Ya tenemos otro tipo de libros en la Biblia que podríamos llamar de los libros poéticos o poesía. En este libro poético tenemos Job, Salmos, Proverbios, tenemos Eclesiastes, Cantares, y ahí va. Esos son los libros poéticos que son conocidos como poesías. Tenemos lo que conocemos los libros proféticos o los profetas mayores, que son libros como Isaías, Jeremías. Isaías tiene tilde acá, pero no se fije tanto en la gramática, por favor. Jeremías, y ahí tiene Ezequiel, Daniel, y, y, yo creo que hasta Daniel. Después lo que tenemos son los profetas menores. ¿Pero por qué profetas menores? Como Oseas, Joel, Amós y hasta el final, que son Jonás, Abadías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero no es que sean profetas menores por importancia, ni los mayores por importancia, sino que son libros mayores, son libros más grandes. El libro de Isaías tiene 66 capítulos, son libros más, o sea, más, con mucho más de enseñanza, más densos, ¿me entiende? Ya los libros, esos Oseas, Joel, Amós, son tan pequeñitos que a veces uno se pasa y ni los encuentra en la Biblia. A veces tiene 2 páginas, 1 página. Por eso son conocidos. Eso fue nomenclaturas pues, de hombres después, solo para poder identificar mejor los libros de la Biblia. Como por decir de manera didáctica, de manera a comprender bien su división, subdivisión,
Pero eso no tiene nada que ver, ¿por qué? Porque cuando uno ve, la Biblia siempre, siempre es un complemento del Pentateuco. Todo, como yo te digo, la base, la Torá, el Pentateuco, sirve de la base. Allí está el Dios creador, allí están leyes que reflejan su carácter, quién Él es, y allí está también, y ahí vamos a mirar el primer texto, que es la base de todo el plan de salvación. Es impresionante. Está en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Luego cuando Adán y Eva desobedecieron, pecaron, y Dios vino con un plan que ya había sido creado desde la eternidad, nos ha dicho la Biblia. No es un plan que Él creó después. Digo, ay, Dios, ay, no, ¿qué pasó? Yo no sabía que iba a pasar eso con el hombre, entonces, no, venga, Dios, creamos un plan. No, ya había existido. Dios es eterno, atrás, adelante, para todo, para siempre. Eso es demasiado difícil de entender, pero así lo es, así es. Y ahí podemos entender tanto prueba de eso, que la Biblia, no hay un ser humano en la tierra que puede decir que comprende toda la Biblia 100%. ¿Por qué? Porque es un libro que viene de una fuente infinita, que es Dios. Es un libro muy profundo y a la vez muy simple. Va a entender, no hay nada así en este mundo. No hay filósofo, no hay eh, eh, artista o autor o como Shakespeare o nadie que ya jamás ha escrito algo de esta magnitud, de perfección, de belleza, de simetría. Imagina que de esos 1500 años que tiene desde Moisés hasta Juan, no hay incoherencias. Es como por decir, imagina, de diferentes autores, diferentes colaboradores, ellos están todos añadiendo, corroborando con la línea de pensamiento y se va construyendo sobre la misma base. Es como por decir, el alicerce de un edificio y se pone la base, las estacas, todo. Y los demás escritores van construyendo encima de eso, siempre encima de lo que ya se había construido. Nadie viene después con una idea completamente diferente, distinta, que entra en contradicción y dice, no, así no era como Moisés dijo, ahora es así. No, no tiene eso en la Biblia, no existe eso. Y han tratado de tener escritos con ideas diferentes. Estos escritos no entraron en la Biblia. Estos escritos que tienen divergencias fueron muchos conocidos como apócrifos. No se sabe ni siquiera quién los escribió. Eran más bien personas que escribían ideas, que querían de pronto ya bien, o sea, eso es un conflicto entre el bien y el mal. Mira que el mal se puede manejar de la mentira, del engaño, de la contradicción. El mal se puede manejar de, de sutileza, esas cosas todas que nosotros conocemos como el mal. Pero el bien no. El bien solo puede manejar la verdad. Entonces, si todas esas armas del mal que tiene para engañar y, y nosotros, y Dios tiene solo la verdad, y Él entonces en ese conflicto nos dejara ni siquiera con algo confiable, ¿cómo podría tener este conflicto? No tendría, sería demasiado injusto. Seríamos dejados como por decir, eh, a la deriva, y pues uno va a creer una cosa acá, el otro va a creer otro acá, y pues y así mucho pasa. ¿Por qué? Porque estamos en un conflicto donde hay muchos engaños, pero al que no quiere ser engañado, Dios dejó su palabra. Y con esto acá, uno sabe exactamente dónde vino, qué debes hacer y para dónde va. Y bien claro como la luz del día. Y si quiere engañarse, engáñese a sí mismo, porque eso es la base y uno se fija en esto y se queda seguro. Que eso tampoco quiere decir que no vas a equivocar, que vas a estar perfecto. No, no quiere decir eso. Quiere decir que tú sabes el camino que debe caminar. Y si se equivoca, claro, pues
en un momento u otro su debilidad y, y se aleja de Dios, deja de estudiar, deja de orar y tú quedas solo, así como pasó con el pueblo de Israel muchas veces. Era el pueblo, había visto la gloria de Dios, habían visto la manifestación y a veces se le olvidaban, pasaba una generación, los hijos crecían, no escuchaban las historias y imitaban las naciones vecinas, buscaban otros dioses, idolatría de maneras distintas y pasaba que el pueblo después no, no tenía a Dios y se le olvidaba y se alejaba y hacía lo malo. Así es la lucha de cada ser humano. Tenemos y siempre podemos regresar. Si desviamos del camino, podemos decir, ay, ¿y ahora qué hago? No, ¿ahora qué hago? Usted sabe dónde es el camino, regrese y vuelve a caminar en el camino. Así es. Siguiendo con la introducción, entonces tenemos aquí, después cuando termina el último profeta, que el último libro, Malaquías, mira qué pasó. Eh, Hubo un periodo de 400 años de silencio, por decir. En este periodo nadie escribió más libros, no hubo profetas, o se hubo, no escribió nada. Fue, por decir, era un periodo de silencio, como es considerado desde Malaquías, que fue el último libro, voy a poner acá, Malaquías, hasta Juan el Bautista, que vino así luego, que conocemos como el Nuevo Testamento, en el periodo de Jesús. Eh, Esto es decir, mira que Juan Bautista fue el próximo profeta que vino y ni siquiera él escribió ningún libro, sino que hablaron de él. En ese periodo de 400 años, estos libros del Antiguo Testamento se habían lo que llamamos de canonizados. Canon, el canon es pues el canon o canonizados quiere decir ya estaba establecido, ya el pueblo judío ya tenía eso como fijo, como pues esa es la palabra de Dios, aquí son los profetas, los que ellos escribieron, y el libro se cerró, por decir, o sea, se cerró, o sea, no entraba más profetas y ni quitaba más. Y eso quedó por ese periodo de 400 años así indeterminado. Hay algo interesante, eso no quiere decir que siempre que venían esos profetas, por decir Isaías, Jeremías, Ezequiel, eso no quiere decir que el pueblo en este periodo, en aquel tiempo, aceptaba de brazos abiertos, porque muchas veces estos profetas venían para reprender el pueblo de sus malos caminos y hacerlos regresar al camino que era, a la Torá, a la ley. Y usted ve muchas veces eso pasando, que el pueblo se arrepentía y volvía. Sin embargo, a veces mataban a estos profetas. Eso es increíble. El propio pueblo de Dios mataban los profetas que Dios les enviaba. Y años más tarde, cuando ya ellos, pues eso ya quedaba más claro, la profecía que ellos habían dicho se habían cumplido y ellos miraban hacia atrás y decían, de hecho, nosotros matamos a los profetas de Dios. Y ya sus escritos volvían y se añadía a los libros ya establecidos. O sea, es la Torá, los libros de los reyes. Habían gente específica preparada del pueblo para cuidar de sus escritos, de escribir. Ellos hacían copias, se copiaban. Entonces eso no se perdió. Ya en el Nuevo Testamento